principio de este programa mantendremos aquí una entrevista con el doctor Sergio Sena Besetomo, que es el secretario, es el jefe de Departamento de Derecho y Administración de Empresas en la Escuela de Negocios y Leyes. Doctor Sergio, buenos días. Buenos días. Bienvenido a este programa. Muchas gracias. Vamos a hablar un poco sobre lo que es la formación de profesionales de Derecho en su escuela. ¿Qué oferta, qué da exclusivamente su escuela a los profesionales de Derecho? Bueno, voy a hablarles de la abogacía, de la formación de abogados, de la formación de tercer ciclo que impartimos desde 2015, pero quería hacerles una propuesta de metodología. Sabe que como vamos a hablar de tercer ciclo, he preparado una breve introducción y dos partes. Después de la introducción explicaremos qué es un abogado para hablar al final de la formación que necesita. Entonces quería pedirles 6 minutos para hacerles una breve introducción, así pueden hacer la pregunta que quieran, si aceptan. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Entonces voy a empezar diciendo que no puede hablarse de formación de profesionales de derecho y de abogados en un país si no sabemos dónde trabajan los abogados. Los abogados son auxiliares de la Administración de Justicia, lo que significa que tenemos que saber qué es Administración de Justicia. Entonces, lo que se suele hacer es, de manera separada, definir lo que es justicia y definir lo que es administración. Administración significa gestionar recursos humanos y económicos de forma general, lo que significa que tiene que existir un personal capacitado para gestionar los recursos económicos y el personal humano de la Administración de Justicia. Ahora, ¿y qué es justicia? Porque muchas veces cuando se habla de Administración de Justicia, se olvida el término administración. ¿Qué se administra en la Administración de Justicia? Se administran leyes, se administran procedimientos. El personal de la Administración de Justicia ha estudiado estas leyes, ha estudiado esos procedimientos. Entonces, esto es lo que es administración. Y justicia es un sentimiento, un ideal común, compartido. Por eso se dice que la justicia es sinónimo de derecho. Ahora bien, ¿qué se entiende por derecho? De forma simplificada, vamos a simplificar. Hay 3 acepciones de la palabra derecho. La primera, decimos, las ecuatoguineanas y los ecuatoguineanos tienen derechos. Derecho subjetivo es la facultad que tienen de hacerse respetar y de hacer respetar sus derechos. Tenemos también el derecho en sentido objetivo, que es el conjunto de leyes, el ordenamiento jurídico del país que se aplica a todos por igual. Y tenemos finalmente el derecho como ciencia que estudia las leyes. Entonces, cuando se coge la definición de justicia y la de administración, la administración de justicia es el conjunto de personas que están formados para aplicar la ley. Y Mariano, tenemos un problema, empezando, todos hemos estudiado fuera de Guinea. Hemos estudiado leyes que no son de Guinea. Y volvemos a Guinea. Cuando volvemos a Guinea, estudiamos la ley de Guinea para aplicarlas. De eso vamos a debatir después. Entonces, como la Administración de Justicia es ese personal formado para aplicar derecho ecuatoguineano, podemos saber si puede funcionar mal o bien con gente llegada del extranjero y que no ha tenido el tiempo de formarse y de aprender derecho ecuatoguineano, que será el objeto de nuestra segunda parte. Entonces, tenemos los jueces y fiscales. Sabemos que según la Ley Orgánica del Consejo Superior del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Poder Judicial, deben entrar por concurso oposición, cursar una formación de administradores judiciales de 2 años en el Instituto de Práctica Judicial y superar un examen para poder ser nombrado por decreto de la Presidencia. Estos son los actores de la Administración de Justicia en sentido estricto. Ahora, la Administración de Justicia no puede funcionar sin auxiliares. El término auxilio no es auxiliar administrativo, significa aquellos que ayudan a los jueces a tomar decisiones fundadas en derecho. Estos auxiliares, ¿cuáles son? Tenemos la policía judicial, tenemos los notarios, tenemos los registradores, tenemos administradores concursales, médicos forenses, peritos.
Si no existen esos auxiliares, la administración no puede funcionar de forma eficiente. Y tenemos, ahí es donde quiero aterrizar, a los abogados, porque voy a hablar de la formación de los abogados. Entre los auxiliares de la Administración de Justicia, los abogados ocupan un lugar muy importante al ser el principal canal de comunicación entre los jueces y los administrados. Para ejercer como abogado, los licenciados en Derecho deben obtener la habilitación para el ejercicio de la abogacía. En Derecho comparado, empezando por Francia, para ser abogado, la habilitación se obtiene después de 3 años de prácticas y la superación de un examen. Entonces comprenderán que en Camerún y Gabón, por ser excolonia de Francia, para ser abogado se necesita una licenciatura, 3 años de formación y un examen. En España, la Ley 34/2006, de fecha 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de abogado y de procurador de los tribunales, establece esa licencia. Sin embargo, la Ley 34/2006 entró en vigor en España 5 años después, con la publicación del Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales. Entonces, en España, en Francia, en Camerún y Gabón, para ser abogado no basta la licenciatura, hay que cursar una formación y obtener el título de abogado. Ahora, volviendo a la República de Guinea Ecuatorial, no existe ley que regule el acceso a la profesión de abogado. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es, ¿cómo se forman los abogados? Porque veremos que un licenciado en Derecho no es abogado todavía, ni puede ejercer de abogado, ni juez, ni fiscal. Y es justamente, Mariano, de esta formación de abogados que me propongo hablarles esta mañana, y a tal efecto, mi intervención girará en torno a dos partes principales. En primer lugar, ¿qué es un abogado? Trataremos de definir lo que es abogado, porque no sabemos realmente qué es abogado. Será nuestra primera parte. Y en una segunda parte, ¿cómo forma abogados la TIE Law and Business School? Voy rápidamente a decir qué es un abogado, paro y después ustedes harán la pregunta a la entrevista. ¿Qué es un abogado? Para definir un término, los juristas tienen que recurrir a la ley, a la jurisprudencia y a la doctrina. Entonces debemos tener una ley que diga qué es abogado, no la tenemos. Una jurisprudencia, sentencia de la Corte Suprema que diga qué es abogado, tampoco la tenemos. O la doctrina, es decir, que los profesionales de derecho de Guinea deben escribir libros sobre abogacía para que sepamos realmente qué es abogado. Pero ahora, ¿qué hacen los juristas cuando no hay ley, jurisprudencia ni doctrina a nivel nacional? Recurrimos al derecho comparado. Y aquí vamos a ir directamente a la Directiva de la Unión Europea 98/5 de 4 de marzo de 1998 de facilitación del ejercicio de la profesión de abogado en la Unión Europea. El artículo 1.2a de la directiva define abogado como sigue: toda persona nacional de un Estado miembro habilitada para el ejercicio profesional. Por ello no se puede ejercer en la Unión Europea la profesión de abogado si no se tiene habilitación. Y esa habilitación es una formación previa y un examen que hay que superar. Ahora bien, ¿por qué se necesita habilitación para ejercer como abogado? La respuesta es tan clara como sencilla. Se confía al abogado, es su misión, la vida, la integridad física y moral, así como el patrimonio de los clientes. El Estado no puede aceptar que la defensa de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, así como el patrimonio de los particulares, fuente de impuestos, sea confiado a universitarios sin formación de abogado. De ahí la vigente necesidad de adopción de una ley de colegios profesionales y de una ley de acceso a la profesión de abogado en la República de Guinea Ecuatorial. Desde el año 2015, previa autorización del Ministerio de Educación, la TIE Law and Business School de Banapá imparte el máster profesional de práctica jurídica y de ejercicio de la abogacía de una duración de 15 meses. Esta es la primera parte. Ustedes dirán, ustedes son los que manejan, era hacerles, porque después ya entraremos en la pregunta que ha hecho Mariano sobre cuál es el contenido que se necesita para producir abogados de alto nivel en Guinea. Gracias.
Sí, muchísimas gracias por esta aclaración. Vamos a empezar por el concepto mismo de abogado. Desde su punto de vista, ¿cuál es la concepción que se maneja de abogado en Guinea Ecuatorial? ¿Quién es el abogado en Guinea Ecuatorial? El abogado de Guinea Ecuatorial tiene problemas coloniales, un origen colonial. Si coge la ley de 1939 que crea el Colegio de Abogados, es donde empieza la confusión. La ley de 1939 dice que es abogado cualquier licenciado en Derecho. De tal forma que el notario, vemos que los notarios ponen abogado notario, esto es improcedente. Un abogado no es notario, son dos funciones totalmente diferentes. Hay jueces que dicen que son abogados y ejercen la abogacía. Hay fiscales abogados, hay asesores jurídicos abogados, y eso no es posible. Abogado es aquella persona habilitada para ejercer la abogacía. Y está regido por un estatuto que no tenemos, desgraciadamente, y no puede ser ni juez, ni fiscal, ni abogado de Estado, ni ser funcionario. ¿Por qué? El abogado es un profesional liberal. Por eso cobra honorarios, no cobra salario. El abogado no debe tener un vínculo de dependencia con nadie, ni con la administración. Para resumirle, el abogado es aquella persona que no tiene jefe. Esta es la definición de abogado. El abogado no tiene jefe, no depende de nadie, porque es un profesional liberal que ejerce su profesión para la defensa de los legítimos intereses de sus clientes. Entonces, un abogado fiscal, un abogado juez, un abogado director general, un abogado notario, registrador, es inseguridad jurídica. Viendo esta deficiencia, ustedes que son peritos en la materia de derecho, ¿qué han hecho al respecto para intentar definir o establecer los parámetros para ser abogado en la República de Guinea Ecuatorial? Le puedo dar la última experiencia que tuve cuando fui presidente de la Corte. Se había redactado, no sé, una ley o unos estatutos y un código deontológico que nunca han sido aprobados por el gobierno. Entonces, la primera es lo que le propongo aquí. Primero, no solo para los abogados, una ley de colegios profesionales. Los economistas, los politólogos, los abogados, porque lo que no se sabe es para luchar contra el intrusismo, los periodistas. Hay que tener una ley de colegios profesionales porque el colegio es el que vela por la pureza de la profesión. No es ni la autoridad ni el gobierno. Entonces, lo que se tiene que hacer es crear una ley de colegios profesionales para que cada profesión pueda agruparse en un colegio. Ellos son los que van a decidir quién está habilitado a ejercer, porque son los que conocen los requisitos que se necesitan para ser economista, para ser ingeniero, para ser politólogo, para ser periodista. A falta de ley y a falta de estatutos, porque el colegio de abogados actual no tiene estatutos, es muy difícil hablar de la noción de abogado en Guinea. Le quería hacer la pregunta en el sentido de la formación que ofrece la escuela vuestra. Esta formación solo está orientada únicamente a la gente que ya se han formado en Derecho, es decir, que son licenciados en Derecho y luego quieren ejercer la profesión libre de abogado, o digamos que también está orientada a aquellos que son administradores de justicia, me refiero funcionarios que a lo mejor quieren adquirir conocimientos en el momento en que a lo mejor uno esté cursando la carrera de Derecho. Es estrictamente solo para los que han sido licenciados en Derecho para poder tener la habilidad a ejercer la profesión libre, o también está, porque ha mencionado algo del máster. Sí, tenemos una autorización del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación no nos admite el grado, nos admite solo tercer ciclo o carrera media. Entonces, en el máster de práctica jurídica solo admitimos a los egresados. Tenemos fiscales, tenemos jueces, pero normalmente, como es una formación de profesional, lo veremos después, en general, pero solo admitimos a los egresados. Los que quizás, lo que solemos hacer con los aciertos estudiantes de la UNGE, los que han acabado, han aprobado, pero todavía tienen el trabajo pendiente, se les admite. Pero si no aprueban, no se les da el título nuestro.
Esto es lo que hacemos. Entonces el máster está orientado exclusivamente a los egresados para poder transformarles de universitarios a profesionales que puedan ejercer en Guinea o fuera de Guinea, porque nuestro propósito no es crear una especie de abogado guineano. Nosotros queremos abogados de Guinea capaces de competir en cualquier jurisdicción. Antes ha descrito, digamos, generalmente aquellas cosas que muestran o que hacen que se entienda la profesión libre que una persona debe ejercer para poder ser abogado. Si miramos en general, ¿podemos hablar netamente de profesión libre de abogado entonces en nuestro entorno? Sí, hay muchos abogados de libre ejercicio. Estoy yo aquí. Desde 2012 solo vivo de la abogacía. Está el doctor Ponciano. Hay muchos abogados de libre ejercicio. La dificultad que tenemos es, hay un problema de actualización de conocimiento, lo veremos después. Y el problema más grave es que no queremos reconocerlo. Yo he estudiado en Senegal, el otro ha estudiado en Francia, el otro. Cuando llegan los estudiantes, los egresados universitarios de Derecho a Guinea, han estudiado la ley de tierras de Guinea, han estudiado el derecho de sociedades de Guinea, han estudiado el derecho bancario de Guinea, y cómo lo veremos después, cómo pueden manejar expedientes y decidir sobre la vida de la gente si no se les ha formado para conocer y aplicar el derecho de Guinea. Y yo lo suelo decir, y se lo he dicho a las altas autoridades, se ha creado el Instituto de Práctica Jurídica y veremos después cómo se le puede ayudar a lanzar la carrera judicial, que no hay ningún tipo de problema. Si nosotros con medio privado lo hacemos desde 2015, y es una experiencia que teníamos ya desde la Corte, creo que con los medios del Estado formar jueces de carrera es algo muy fácil, y lo veremos después. Entonces, es esta dificultad que tenemos. La pregunta principal es que uno que no ha estudiado una legislación de un país, supongamos que yo vaya ahora a China, porque dicen que soy doctor en Guinea, y voy a China directamente, me nombran juez. ¿Cómo hago para aplicar derecho chino que no he estudiado? Entonces hay que hacerse, en sentido contrario, la pregunta de nosotros cuando estudiamos fuera, ¿qué hacemos para apropiarnos de la legislación de Guinea, de la Constitución de Guinea, de las leyes administrativas, del derecho de sociedad y del derecho bancario? Entonces no existen instituciones fuera de nuestro centro que forman al derecho guineano. Este es el problema. El Colegio de Abogados debería tener su escuela, y debería haber otro centro para formar abogados, porque el universitario no es abogado. Ustedes ven, les he citado la directiva de la Unión Europea, la ley española y Francia. El universitario se le llama jurista, porque ha estudiado derecho, tiene conocimientos abstractos. El profesional resuelve problemas. Para resolver un problema de derecho bancario hay que conocer derecho bancario. Para resolver un problema de derecho de los seguros hay que conocer el derecho de los seguros vigentes. Cuando se pierde una maleta en Ceiba, hay que conocer el derecho de transporte aéreo de Guinea Ecuatorial, la ley de aviación civil, que nosotros no hemos estudiado. Entonces, ¿cómo queremos y pensamos que podemos resolver los problemas jurídicos que se plantean en Guinea y tener una administración de justicia que funcione y que aplique la ley? Sí, doctor, sí, no tanto por entrar en el debate, ¿no? Pero es una observación, si me permite, porque el profesional puede formarse, se forma, viene aquí a ver que tiene conocimientos abstractos, pero el día a día de su propio conocimiento, es decir, esa preocupación que usted revela, que tiene que ir conociendo las normas del país, porque al fin y al cabo que nos enseñan las universidades, la posibilidad de interpretar, conocer más o menos las teorías, digamos así en general. Es verdad que asignaturas propias indican las normas del país donde uno ha estudiado, pero si una persona tiene conocimientos abstractos suficientes, no tiene luego la posibilidad de que cuando vea en el país puede él mismo poder interpretar, que si se encuentra, por ejemplo, con la ley fundamental, poder leerla. Es que hace falta, es una pregunta, ¿eh? Sí, sí. Yo no digo que el es una buena está pregunta. mal, pero hace falta de verdad. Sí, es una buena pregunta y le voy a responder después, cuando entremos en el programa. Hay herramientas de la abogacía que no se estudian en la universidad. Les voy a hablar después de lo que llaman derechos de la ingeniería jurídica.
Esto no se estudia en la universidad. ¿Qué montaje tiene que hacer el abogado cuando se construye un puente? ¿En qué universidad se estudia? El análisis económico del derecho, ¿dónde se estudia? La redacción de una nota, lo veremos después, un dictamen, un informe y una nota. ¿En qué universidad se estudia? Le voy a decir, mira, yo me sorprende cuando cojo algunos expedientes de compañeros, informe del fiscal, una hoja. Si esta persona hubiera pasado por una formación de abogados, sabría que la nota es un informe que tiene menos de 4 páginas. Todo lo que llama nota. Esto no se estudia en la universidad. El informe empieza a partir de 5 hojas y el dictamen es un informe detallado. Esto es, cojan cualquier manual de formación práctica de abogados y lo encontrarán dentro. Sí. Y no lo encontrarán en la universidad. Ahora, ¿cómo se estructura un informe? ¿Qué partes tiene un informe? Tampoco se estudia en la universidad. Esto es monopolio de las escuelas de formación de abogados. Los americanos tienen lo que llaman law school. Son 2 años obligatorios para entrar, para ser abogado ahí. España tiene su máster, en Francia son 3 años, en Alemania 2 años, en Camerún y Gabón, por tradición francófona, 3 años. El único país del mundo donde los abogados no tienen formación de abogados somos nosotros. Por consiguiente, podemos nosotros competir con los que tienen verdadera. Veremos después, Mariano, qué herramientas necesitan el abogado, porque nuestro programa está dividido en 2. Está dividido en herramientas específicas a la profesión de abogado y las materias de derecho común que los abogados deben aprender. Entonces, no puede ahora en el siglo XXI decirse, tengo aquí, mira, este es Miguel Ángel Pérez de la Manga Falcón. Yo hice un máster en ISDE sobre dirección y administración de bufete de abogados. Y lo primero que le dicen es, ¿cómo se gestiona un bufete día al día? ¿Qué herramientas necesita el abogado? La estrategia. ¿En qué facultad de derecho se estudia estrategia? Pero cuando se ejerce la abogacía, lo primero que le dicen es que para ganar un juicio, el que conoce estrategia es el que gana, no el que conoce derecho. Y le voy a dar un último ejemplo, antes de pasar la palabra a Mariano. La oratoria es donde se aprende estrategia. ¿En qué facultad se enseña a la gente la reacción que puede tener Mariano si le insulto ahora? Esto se aprende el día a día de la profesión y estas son las herramientas específicas que desarrollamos después de lo que llaman profesión de abogados. ¿Por qué nosotros tenemos dificultades para ejercer fuera de Guinea? Porque no tenemos ni hemos estudiado esas herramientas de la profesión de abogado. Hay materias específicas de la profesión de abogados que no se estudian en ninguna universidad. Algunas se las acabo de citar y volveré sobre ellas en el programa. Lo que se estudia en la universidad es la legislación. Y no se estudia tampoco la legislación de todo el país. Cada país elige la materia según las necesidades que tiene. Por ejemplo, existe un derecho espacial. ¿Dónde se estudia? La mayor parte de los que llegan no han estudiado transporte marítimo. No han estudiado transporte terrestre ni derecho a la competencia. Pero hay que aplicarlo todos los días. Sí, doctor. Sí. Repito que a mí me gusta porque evidentemente esas cosas es bueno que la gente lo sepa, pero también estará de acuerdo conmigo porque usted es un hombre del mundo universitario, que hay universidades que han ido haciendo cambios de currículo. Por ejemplo, muchas metieron asignaturas de libre configuración, otras optativas. Todas las asignaturas, todas las enseñanzas que usted ha mencionado ahora, incluso una mucho más reciente, en la universidad donde yo estudié, todas esas asignaturas se estudian ahí. Estoy de acuerdo. No es que todo el mundo las estudie, porque tienes que optar. Te dan un grado de asignaturas que puedes optar al año. Por ejemplo, la oratoria, evidentemente, fue una de mis asignaturas de libre configuración. Incluso la expresión oral, la redacción de leyes, el derecho de la competencia que usted ha mencionado. Sí. O sea, Europa fue... Ahora... Es verdad, el problema está en que si se enfoca desde el punto de vista nuestro, es más complicado y es donde le entiendo. Sí, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Ha estudiado la consulta? Doctor, la consulta no, pero yo sé que es consulta. Ahora, ve lo que estoy diciendo. Y le voy a explicar por qué no se estudia. Lo que es fundamental, no solo para el abogado, sino para el profesional,
es que 80% de los ingresos de un profesional se obtienen mediante consultas sí. y el 20% en los juzgados de tribunales. ¿Qué es la consulta? Cuando viene uno a encontrar a un periodista y le hace una pregunta sobre materia de su profesión y le responde con satisfacción, esto es lo que llaman consulta. Lo único inteligente son los médicos. Tienes un amigo médico, cuando tú vas a verle a una consulta, tú mismo ya en la cabeza sabes que tienes que pagar la consulta. Pero ¿qué ocurre cuando te pide un contrato, amigo Cuna? Tú se lo haces porque es un amigo, ese contrato le va a dar cada año 500 millones. Y tú se lo has hecho gratis. Esto no se estudia en la universidad, señor Cuna. Entonces los abogados y los profesionales de Guinea no saben lo que se pierden cuando no se forman como profesionales. Yo gano mucho más dinero en consultas cuando me llaman por teléfono, porque yo tengo esta formación. Yo facturo. Cualquier persona que viene a hacerme, si no es un amigo o algo ligero, yo facturo. Entonces, los medios que tienen los abogados, el primero, y los profesionales, es saber que las consultas se pagan. Ustedes han estado 5 años en la universidad y no pueden ir regalando conocimiento, porque el conocimiento es ley. Señor Ecuna, por eso ve que en España, en Francia, es buena pregunta, si usted no sabe cuáles son las habilidades de un profesional y empiezan con la consulta, cada vez que le consultan, le tienen que pagar. Y si no le pagan, es porque usted todavía no es profesional, sigue siendo universitario. Estas aclaraciones son muy importantes. Le recordamos que nos estamos entrevistando con el doctor Sergio Osona Besotomo, que es el jefe de Departamento de Derecho de Administración de Empresas de esta escuela, que oferta formación a los profesionales en Derecho, podríamos decirlo de forma más concreta, a los abogados. Ustedes también en sus casas pueden participar enviándonos sus mensajes al 555 55 24 37. 555 55 24 37. Vamos ya con el doctor Sergio. Sí, la segunda parte. Sí. Vamos a ir a responder ahora a su pregunta. ¿Sabe que queríamos situar, que se sepa qué es abogado, en qué contexto trabaja el abogado? Ahora, la pregunta del señor Ecuna. ¿Cómo se forma a un profesional de derecho y cómo se forma a los abogados? Hemos desarrollado nosotros en nuestro centro una metodología que hemos presentado a la Universidad de África Central y que se ha adoptado, que se llama la metodología de las 3 R's. Un profesional son 3 cosas. El razonamiento, cómo razona profesionalmente, cuál es su nivel de reflexión. La redacción, cómo redacta. Y la retórica, oratoria, cómo comunica. Un profesional que no tiene razonamiento como periodista, que no sabe redactar al estilo del periodista y que no sabe comunicar, Mariano, todavía no es profesional, sigue siendo universitario. Entonces, ¿qué materias son específicas a la profesión de abogado? Tenemos primero el derecho de la ingeniería jurídica. Esto no se estudia en la universidad, se estudia en la práctica. ¿Qué es lo que llaman ingeniería jurídica? Viene de ingenio. Ingeniería es intelectual. Entonces, ¿cuáles son? Por ejemplo, hay que redactar lo que llaman un contrato sindicado. El contrato sindicado, ¿qué es en derecho bancario? El Estado necesita construir un puente y lo pide a Bange. Bange dice que es demasiado y necesita la intervención de 5 bancos. ¿Cómo se redacta ese contrato? Es lo que llaman contrato sindicado y ahí hay que recurrir al derecho de la ingeniería jurídica para hacer un montaje legal a una operación financiera. Es lo que llaman ingeniería jurídica. Tenemos lo que llaman la operación acordeón. En derecho de sociedades, ¿la conoce acordeón? El golpe de acordeón. Bueno, para los que no son juristas, acordeón es cuando una sociedad que tiene un cierto capital, los capitales se disminuyen. Por ejemplo, la sociedad anónima debe tener 10 millones de francos CFA aquí. Y por cuestiones internas, el capital baja a 8 millones. Entonces, o se disuelve la sociedad, o se transforma en sociedad de otra forma, pero lo que se hace es, operación acordeón, se anula parte de las acciones y se vuelve a aumentar el capital. Lo que llaman wet list, dry list. Solemos tener unos debates con ciertos abogados sobre los contratos entre Ethiopian y Ceiba. La gente que no entiende derecho de transportes no conoce la operación. Ceiba está en la lista negra, no puede volar a Europa. Por consiguiente, necesita matrícula de una aeronave que puede viajar. Ahora, ¿qué hay que hacer? Ingeniería jurídica se llama dry lease. Un contrato de arrendamiento sin tripulación
donde Ceiba es arrendador porque es propietaria de las aeronaves y Ethiopian White, por ejemplo, es arrendataria. Pero como Ceiba no puede volar, se vuelve a hacer otro contrato que prevé nuestra ley de aviación civil, que llaman en inglés wet lease, que es subarriendo. Ethiopian vuelve a subarrendar, entonces, a Ceiba. ¿Cuál es la finalidad de la operación? Es que los pilotos que van a ir a Europa sean de Ethiopian, porque no están en la lista negra, y así Ceiba puede asegurar y garantizar la gestión comercial. Pero te encuentras con compañeros que no entienden de white dry list y dicen que ¿qué es esto? Esto es porque el derecho de la ingeniería jurídica todavía no está integrado en nuestra formación. Tenemos el análisis económico del derecho. En la universidad, ¿qué se dice? Derecho es tal, derecho es tal. Los profesionales deben saber para qué sirve la ley. El ejemplo que suelen dar es el economista peruano Hernando de Soto, que ha conceptualizado lo de los pobres sentados sobre una inmensa riqueza, hablando de la ley de tierras. Sabéis que la ley de tierras de Guinea es una ley que viene de Australia, no sé si lo saben, del Acta Torrens. La ley de 4 de mayo de 48 de tierras es una ley australiana, porque la colonia francesa, española e inglesas tuvieron que ir a Australia porque tenemos una concepción diferente de la propiedad. En Europa tenemos el usus, fructus y abusus, pero en África la propiedad es colectiva. Tenemos solo el usus y el fructus y no tenemos el abusus. Las tierras son comunales. Ahora, nosotros todos tenemos terrenos en los poblados, pero no tenemos título de propiedad. Lo que significa que económicamente la tierra no puede circular. Porque como pertenece a la familia y no a individuos, no hay forma de dar la tierra en garantía a los bancos. Por eso tenemos grandes extensiones de tierras en nuestros poblados y somos pobres, no tenemos dinero. Pero en otras partes, esa tierra se podría arrendar para construir un supermercado, para hacer negocios. Esto es lo que llaman análisis económico del derecho. El profesional del derecho ya no es el que dice qué es derecho. Les voy a leer 2 artículos de la Constitución para que vean qué es el análisis económico del derecho. Se habla, por ejemplo, de la economía de Guinea y nadie se preocupa de los artículos 27 y 28. ¿Qué dice el artículo 27? Voy a leer solo. El sistema económico de la República de Guinea Ecuatorial se basa sobre el principio de libre mercado y libre empresa. El 28, ¿qué dice? La economía de la República de Guinea Ecuatorial funciona a través de 4 sectores básicos. Es lo que dice. El sector público compuesto por empresas públicas, el sector de economía mixta, el sector cooperativo, el sector privado. Ahora, cuando se conoce el análisis económico del derecho y se interpreta ese artículo, es solo añadir no. ¿Cuándo funciona la economía de Guinea? Cuando funcionan las empresas públicas, cuando funciona la economía mixta, cuando funciona el sector cooperativo y cuando funciona el sector privado. ¿Por qué no funciona la economía de Guinea? Porque no funcionan las empresas públicas, la economía mixta, las cooperativas y el sector privado. Lo dice nuestra propia Constitución, pero nadie sabe. Ahora, ¿qué hay que hacer para que funcione? Hay que conocer qué ley se aplica a las empresas públicas, qué ley se aplica a la sociedad de economía mixta, cuál es la ley de cooperativa del país y qué ley regula el sector privado. Estas cuestiones, Mariano, los tenemos en nuestra ley fundamental. Yo sigo debates y no sigo mucho que la gente vea lo que dice la ley fundamental, que la economía va a funcionar cuando funcionen los 4 sectores: empresas públicas, empresas mixtas, la cooperativa y el sector privado. Entonces, el análisis económico de derecho no se estudia. Se puede haber nociones en la universidad, no se estudia ahí. Y tenemos sobre todo la metodología para abogados. Ya hemos hablado de consulta, comentado de sentencia. ¿Cómo se comenta una sentencia? Es una metodología científica que algunas universidades estudian, otras no. ¿Cómo se comenta un artículo de una ley? ¿Cómo se redactan dictámenes, informes y notas? Y tenemos el expediente del abogado. Si coge el 99% de los expedientes de los abogados, no son expedientes. Aquí tenemos a Iniciación al ejercicio de la abogacía, le dice cómo se confecciona un expediente. El expediente, como lo sabes, ir a un consejo de administración. Así es el expediente del abogado. Hay una carpeta grande, pero dentro tiene que haber carpetillas
la ley, las pruebas, los hechos, tienen que ser carpetas diferentes, pero estará de acuerdo conmigo que ningún expediente que lleva abogado en Guinea reúne los requisitos para ser abogado. Por eso es difícil que hagan contencioso internacional, porque un arbitraje, si tú no ordenas el expediente como se tiene que ordenar, no te lo admiten, porque tiene que haber un índice, tiene que haber una carpeta general y carpetillas. Entonces tenemos organización y estructura de un bufete de abogados. Actualmente en el siglo XXI, el abogado es un profesional que vende servicios jurídicos. Entonces su estructura tiene que ser como la de una sociedad. Por eso tienen que estudiar marketing y tienen que estudiar contabilidad para juristas, para que sepa que los honorarios que cobra son los que van a servir para pagar la luz, para pagar a la secretaria y no para ir al bar porque se ha cobrado. Entonces, los abogados no están organizados porque no han estudiado esas materias. Y hemos hablado ya, no voy a insistir sobre la oratoria. Las 3 R's, si se puede. Las 3 R's. Exacto. Y después ya entraremos en el derecho vigente. No sé si tiene una pregunta hasta aquí. No, a mí me parece, por eso cada vez que esbozo alguna sonrisa, doctor, es porque sé, sí, sé. Es así, ¿no? Porque también estudié contabilidad para juristas. Yo preferiría que terminase de esbozar para... Sí, sí, pero que yo no tenía algo. Rápida, sí. ¿no? Para que no se me vaya. Los títulos, o sea, los diplomas que salen de su centro, ¿ya son universitarios o son propios? Usted da clase en la UNGE, ¿no? Sí. ¿Sabe lo que es la directiva CEMAC sobre GMD? Sí. Entonces nosotros tenemos autorización del Ministerio de Educación y si coge la directiva CEMAC sobre GMD, hay 2 tipos de diplomaturas y de licenciaturas. Hay una licenciatura profesional y una diplomatura profesional, que es lo que nosotros estamos haciendo. Y hay una diplomatura y licenciatura universitaria. Esto es lo que nosotros estamos ceñidos a la ley, a la AMD y a la autorización del Ministerio. Es una formación de tercer ciclo lo que nosotros hacemos, un máster profesional de práctica jurídica y gestión de la abogacía como el que se hace en España. Sin duda alguna, don Sergio, ya que el tiempo nos es oro, me gustaría, el tiempo que ustedes han puesto la escuela en funcionamiento, ¿cuál es la valoración que hacen de los profesionales que reciben clases en esta escuela? Sabe que los senegaleses suelen decir que el jabón no se lava a sí mismo. Nosotros valorar, le vamos a decir que sí, pero lo que vamos a decir con satisfacción, tenemos a directores, tenemos a abogados, tenemos a jueces y fiscales que han pasado por la escuela, pero nuestros abogados están colocados y tienen, ¿qué ventaja? Lo veremos después. Tienen ventaja de haber estudiado el derecho de Guinea que otros no han estudiado. Es la única ventaja que tienen y pueden redactar, pueden razonar como abogados y pueden fácilmente comunicar. Estamos muy orgullosos de nuestros egresados. Sí, uno de los principales problemas a los que usted hacía alusión al principio es el hecho de que muchos egresados vienen de otros países con unas leyes que han estudiado. Cuando llegan a Guinea se encuentran con la dificultad de no haber estudiado leyes de Guinea Ecuatorial. ¿Podemos decir con esto que en su escuela lo que se oferta es este hecho de que se estudian leyes realmente de Guinea Ecuatorial? No estudiamos leyes de Guinea. Le hemos dicho al principio, nosotros no formamos abogados de Guinea, formamos abogados capaces de compartir. Por eso ahora, si me permite, voy a ir para que vea qué materias se estudian y que hacen la diferencia entre nuestros egresados y los otros. Nosotros somos ahora el perfecto complemento de la UNGE. Recibimos muchos egresados de la UNGE a los que queremos dar una formación de abogado que les sirva para poder trabajar fuera. Tenemos a Rafael Doro ha sido decano en un colegio de abogados de Francia. Tenemos especialistas en derecho de los seguros. Lo que hacemos nosotros es coger a los mejores profesionales y especialistas que tenemos en cada sector. Nosotros trabajamos fuera. Podemos hacer contencioso fuera como en Guinea. Y hemos hecho muchos y ganado mucho. Entonces nosotros lo que intentamos transmitir a nuestros egresados es que en cualquier lugar donde trabajen lo hagan con toda solvencia y que puedan competir. En el fondo no quiero decirlo porque estamos en la tele. Mi principal batalla es que estamos perdiendo contra los profesionales extranjeros que están invadiendo nuestro país. Pero ¿por qué se les contrata? Porque ellos conocen mejor derecho de Guinea que nosotros. Entonces
propósito no es formar abogados que conozcan derecho de Guinea, es que conozcan derecho y puedan trabajar en España, en Francia, en cualquier jurisdicción en Guinea. Sí, vamos rápidamente con lo último que tiene que decirnos. Lo último es algunas de las materias, las preguntas que han hecho, algunas de las materias son, de las materias. En la OHADA, Derecho de Sociedad Mercantil, Derecho de Sociedades Cooperativas, Derecho Mercantil General, Derecho de Garantías, Derecho Contable, Tratamiento de Empresas en Crisis. Voy a parar un minuto en Tratamiento de Empresas en Crisis. Se habla de las dificultades que tienen, eso es derecho concursal, se habla de las dificultades que tienen las empresas públicas, pero la OHADA, como la ley concursal española, prevén qué remedios hay que dar a las empresas públicas que tienen dificultades. Esa legislación está, pero no se aplica porque no se conoce. Tenemos la mediación, tenemos el arbitraje y la CEMAC, el derecho de transporte aéreo, derecho de transporte marítimo, derecho bancario, derecho cambiario, derecho a la competencia, derecho a los consumidores, derecho penal de los negocios y de la ciberdelincuencia. Porque nosotros le enseñamos, porque hay textos de la CEMAC y del acuerdo de Bangui que hablan de ciberdelincuencia. Y nosotros les enseñamos también el derecho a las nuevas tecnologías. Hablamos del Código de los Seguros Privados, Código CIMA, donde se estudia el derecho de los seguros privados y sobre todo el contencioso de los accidentes de circulación. Hablamos de la propiedad intelectual y el derecho internacional de las inversiones. Eso es para acabar porque no podemos desarrollar aquí toda la materia, pero para que vea por qué nuestros egresados tienen un poco de ventaja, porque han estudiado y conocen no solo la legislación de Guinea, la OHADA, la CEMAC, la CIMA y la OAPI, y también estudian el derecho internacional en general. Gracias, Mariano. Muchísimas gracias, Antonio. Bueno, en principio me gustaría felicitar al doctor Sergio, ¿no?, por la iniciativa de abrir una formación de tercer ciclo, ¿no?, a nivel de la formación, valga la redundancia, ¿no?, en materia de práctica judicial, práctica jurídica. Eso es importantísimo porque hoy en día la formación profesional y específica es prioritaria. Es prioritaria porque solamente de esta manera conseguimos optimizar cualquier conocimiento que la persona haya adquirido, ¿no?, a la hora de desarrollarlo en el ejercicio de esa profesión. Y esto es prioritario. Por ejemplo, tenemos el problema de que la UNGE hasta esta parte solo está formando hasta el nivel de grado. Y el nivel de grado incluso es una formación un poco bastante, ¿no?, inferior a la propia licenciatura del antiguo sistema. Entonces, lo que la misma Ley General de Educación recientemente enmendada prevé es que el estudiante que termina la formación en grado tiene que cursar un año de formación en tercer ciclo, ¿no?, lo que llaman máster, y si quiere puede continuar ya su formación hasta el nivel de doctorado. Allí habla de dos tipos de formación de tercer ciclo: la formación universitaria, ¿no?, lo que él llamaba, lo que se decía antes, y luego está la formación profesional. Me parece que es lo que están dando, es decir, darles esas herramientas específicas para que puedan desarrollar una determinada rama profesional de una manera más eficaz y eficiente. A mí me parece muy importante. Ahora me gustaría saber realmente qué nivel están adquiriendo los egresados de la escuela que usted está regentando, teniendo en cuenta que hoy en día la Ley General de Educación está computando los estudios de tercer ciclo en un sistema basado en créditos formativos, tanto a nivel universitario como a nivel profesional. Realmente, ¿cuántos créditos constituyen la base de formación de su currículum académico? Usted que es universitario sabe que los créditos se hacen con respecto a continuar una formación superior. Por eso hay máster universitario que tengo y máster profesional. El máster universitario permite continuar el doctorado, a ser catedrático. Lo nuestro es máster profesional. Se acaba ahí. O máster propio. O máster propio. Pero si me permite, la catalogación que hace, por ejemplo, el sistema LMD, que es el sistema que está implementando la enseñanza superior a nivel de África Central, justamente establece una formación en créditos. ¿Por qué? Porque hace una catalogación de formaciones, porque a nivel de tercer ciclo no solamente tenemos máster y doctorado, es que hay otro tipo de formaciones que son profesionales, como lo que puede ser expertos universitarios, especialistas, y todo esto se compute. No hay expertos universitarios. El actual sí, que es el elenco de formaciones que
la Ley General de Educación. De hecho, se han introducido unas enmiendas, ¿no?, para poder encajar el sistema LMD, porque, por ejemplo, un estudiante, una persona que tiene un grado o una licenciatura en Derecho, por ejemplo, puede cursar una formación, por ejemplo, de 30 créditos, y no va a aparecer ahí diciendo que tiene un máster, lo cual ya incluso rebaja lo que ustedes están ofreciendo, porque lo más normal es que la formación a nivel de máster tenga unos créditos a partir de 60 para adelante. Entonces, si uno cursa porque hoy en día lo que prolifera son los másteres profesionales, y no solamente en Guinea, sino en todos los países, pero lo que difiere un máster de otro es la cantidad de créditos que se computan para la configuración del currículo académico, porque los créditos se computan en horas. Y usted hablaba, por ejemplo, de 15 meses, que son varias horas de formación. Entonces habría que estimular... 15 meses son horas de formación. Sí, es lo que digo, que entonces habría que determinar los grados para ver el egresado qué nivel adquiere dentro de esos estudios de tercer ciclo, porque si lo dejamos simplemente máster, puede parecer... Algo. Mariano, quiero explicarle algo. Sí, sí. Primero le diré que cuando se redactaron las directivas, yo era jurista del comité de pilotaje de la CEMAC. Nosotros redactamos la directiva LMD y si ve, pone hecho en bata. Se había creado un comité de pilotaje, yo era de los juristas del comité de pilotaje. Entonces, en la directiva CEMAC no aparece el nivel de experto. Si lo han añadido después, no están conformes a la directiva CEMAC. Y dos, nuestro máster ha sido homologado por la Universidad de África Central, la de Omar Bongo, la de Camerún, y estamos para recibir estudiantes de Gabón y de Camerún. Ya hemos recibido algunos. Entonces, para su tranquilidad, si quieren que les vengamos a enseñar con detalles el nivel a que aspiran nuestros egresados, tienen un nivel de máster de tercer ciclo y es un título propio. Lo que le quiero decir es que hay que hablar con datos. Yo soy de los redactores de las directivas LMD y le digo que si coge la directiva, si la tiene ahí, le habla de licencia profesional, licencia universitaria, máster profesional, y no te hablan de otra cosa. Ahora, si la ley de educación de Guinea no sé cómo ha hecho para incorporar aspectos no contenidos en la directiva, esto ya es otro debate. Lo que le quiero hacer ver que en 2018 nuestro máster se ha presentado, al igual que lo presento ahora, y lo encontraré en la página web, en las universidades de África Central, y estamos recibiendo solicitud del Colegio de Abogados de Gabón y de Camerún para ayudarles a montar un máster como este. Sí, doctor, disculpa. Sí. Para ayudar a entender a la gente lo que usted está diciendo, porque es muy importante que la gente... Es mejor aclarar a la gente, porque la gente tiene esa confusión. Sí. Es importante aclarar a la gente qué es un máster profesional, qué es un título propio, y qué es un máster académico o universitario, qué es un máster yo le dejo, oficial. porque usted es universitario, por favor, usted lo puede explicar, porque creo que es el problema que tiene el compañero. Muchos tienen esa confusión. Es que Sí. aunque sea académico, que sea profesional, siempre se computan en crédito. Sí. Eso está claro. Los dos siempre son avalados por una universidad. Mira, pero siempre. Los dos se diferencian en algo. A ver, el máster académico o universitario o título oficial es la formación que te ayuda a acceder a otra. Por ejemplo, un máster académico puede con este máster acceder a hacer el doctorado. O a catedrático, profesor. Exactamente. Sí. Ahora, hay un máster profesional o título propio que es... Yo ya soy licenciado, por ejemplo, en economía. He ido a trabajar en una empresa X y quiero entender cómo funciona, cómo hacer el trabajo específico de esta organización. Entonces, me dan un máster profesional para yo entender la realidad. No me ayuda a trabajar, pero no me ayuda a continuar los estudios. Yo como sigo teniendo preguntas y veo que el tiempo... Mariano, por favor, antes de que haga la siguiente pregunta, hay que tranquilizarle. Le voy a tranquilizar porque estamos hablando de la formación de abogados. Es una legislación especial, la formación de abogados. El Colegio de Abogados de Guinea habla de un año, no habla de créditos.
para que usted esté tranquilo. Nosotros hemos dicho título propio, formación de abogados. Ahora, las reglas del Colegio de Abogados de Guinea dicen que tiene que haber una pasantía de 1 año en un bufete de abogados, y nosotros, en vez de recibir a la gente como lo hacíamos, lo hemos transformado en máster, como se hace con la autorización del ministerio. Entonces, debe tener cuidado cuando maneja la ley. La legislación especial siempre deroga a la general. Entonces, no me cite la ley que me está citando. No, insisto, el Colegio de Abogados es el doctor, que dice. Insisto, yo no quiero ya perder el tiempo, ¿no? Porque sé que usted habla del Colegio de Abogados. El Colegio de Abogados no es una institución académica, entonces no puede marcar la planificación educativa. ¿De formación de abogados? ¿Quién lo hace? Esto no lo puede hacer el colegio. El colegio es una asociación. ¿Usted está seguro? De profesionales. Pero en el ¿Quién fondo entra ¿quién entra en una asociación de profesionales? Sí, Antonio. Y el doctor lo ha explicado muy bien, Sí, es la persona que ya es profesional. Y para que uno sea profesional en derecho, hoy en día, bueno, en Guinea, Sí, pero y a mí me ha gustado mucho la introducción que ha dado, para que uno sea abogado en otros países, tiene que tener esa formación complementaria que es la formación profesional, que es lo que está dando la escuela. Después de esto, ya puede inscribirse en un colegio. Además, no miremos que Guinea Ecuatorial tiene un solo colegio. Hay países donde hay múltiples colegios de abogados, entonces puede inscribirse. Pero ahora, a mí la formación es lo que más me interesa, porque yo sé que hasta esta parte, en Guinea Ecuatorial no tenemos formación de tercer ciclo. Entonces, si hay una escuela que ya lo está haciendo, a mí me interesa que lo que se haga se inscriba en el marco de lo establecido por la legalidad misma, que es la Ley General de Educación, que determina las modalidades de formación. Pero también ya te ha... Por ejemplo, cuando tenemos autorización del Ministerio de Educación. De acuerdo. ¿Por qué yo hacía esa pregunta? Para aclarar, porque yo sé que hay otras formaciones que pueden ir apareciendo y le tocará al egresado de la universidad elegir si hacer una formación a nivel superior, que serán de 60 créditos para adelante, o hacer una especialización que tendrá unos créditos bastante inferiores. Por eso digo que no me gustaría llevar ese debate porque otro día hay que no me permite hacer hay una diferencia entre curso. Hay que saberlo. No, hay que hacerlo. Nosotros que somos universitarios tenemos que saber la diferencia entre curso y máster. No, lo que pasa es que hoy en día, Esa usted lo sabe, es la confusión. en cualquier lugar donde va, si usted incluso baja, por ejemplo, la planificación el plan de estudios de cualquier tipo de institución de formación, que sea universidad o cualquier instituto o escuela, usted va a encontrar el elenco de formaciones de una manera catalogada, en forma de prelación y todo esto. ¿Y qué es lo que sustenta esta prelación? Son los créditos formativos. Por eso es muy No es verdad, los cursos no tienen. Los cursos existen. Usted va a encontrar los cursos seminarios de 15 créditos, qué difícil. de 25, de 30, de 60, y eso es así. Pero mire, el verdadero... Pero doctor, lo más importante yo creo que es lo que se ha sostenido aquí. Creo que casi estamos diciendo lo mismo, lo mejor con diferente enfoque, ¿no? Porque evidentemente la diferencia que estaba diciendo Pergentino, que es la que yo también, hasta donde se manejaba. Y doy un ejemplo preciso. Yo impartí clases en un máster de Derecho Aeronáutico dirigido a pilotos de Iberia en España. Pero, ¿por qué? Porque ya había terminado mi formación y estaba haciendo el curso de doctorado. Se me permitió hacer eso durante 6 meses. Estos pilotos de Iberia, nunca este máster les iba a ser académico. Era una formación de 6 meses, 7. Es una formación profesional. Pero yo no puedo dar clase a un máster académico porque no tengo esa habilidad. Hay másteres hoy en día en el que usted es economista y se matricula en un máster de no sé qué en Derecho. Pero otra cosa es, por ejemplo, hacer un máster en abogacía, en el que a usted se le precisa que usted tenga una base que es los conocimientos jurídicos básicos que usted adquiere dentro de la formación inicial, que es la formación de grado o licenciatura. Pero Antonio, por eso esas formaciones no pueden ser iguales. Pero ¿por qué es importante hacer esta diferencia? Para que no proliferemos ni vulgaricemos en general la diferencia, los máster, como mucha gente, él ha explicado muy bien lo que la diferencia. A mí me ha gustado esta diferencia, Mariano. Y hay el máster no es de cualquier manera. El problema no está ahí, el problema está en que
Pero sabes que adolecemos de ese problema, que Pero, mucha gente que ¿de qué tiene estamos solamente título propio Efectivamente. dicen que es máster académico. No, Mira, y eso dímelo no a es mí. una Mira, persona yo que en ha el hecho ministerio, un curso de no por sé ejemplo, en el cuánto- Ministerio de cuánto Dice que es Educación, máster alguien trae un académico. Dice que yo máster he hecho máster propio, en le digo, abogacía. eso es un No máster. lo ha Y quiere hecho. que se No le lo ha ponga hecho. más de Si que usted- no lo es. No puede ser. No puede ser. Muy bien, vamos terminando, vamos llegando. Antonio, si tenías otra pregunta, una Creo última que, pregunta. bueno, voy a hacer una nada Es un más. debate Yo tenía que estaría mejor en preguntas otro foro. que me parecían muy importantes. Pero el tiempo... Ahora, solo me quedo, por una parte, si usted nos resume, independientemente, ¿usted cree que el mayor problema que tienen los abogados en Guinea Ecuatorial en la actualidad es la limitada formación específica que disponen en materia, ¿no?, del ejercicio de la abogacía, o creen que hay otras cuestiones que vale la pena añadir a esa dificultad para que puedan ser abogados, digamos, competitivos y que trabajen con eficacia y eficiencia? Yo soy un expresidente de la Corte Suprema de Justicia de Guinea, viceministro, consejero de la presidencia, formador de formadores, y yo no digo cualquier cosa. Yo estudié en Senegal. El derecho senegalés no es derecho de Guinea. Si vengo a Guinea y solo conozco derecho senegalés y doy clase en la UNGE, ¿qué derecho voy a impartir? Si soy juez, ¿qué derecho voy a aplicar? ¿Y por qué usted no lo entiende? Yo a veces, mira, yo suelo decir algo ahí en la escuela. Tenemos una anécdota que contamos de aquel señor que tiene un mango y quiere papayas. Nemo dat por no nabet. Nadie da lo que no Nadie da tiene. lo que no tiene. Hemos estudiado todo el derecho fuera. Mira, le voy a leer un artículo, permítame, para que vea lo que le estoy diciendo. El artículo 8 de la Constitución. Porque hay que ser prácticos. ¿Qué dice el artículo 8? Dice, el Estado ecuatoguineano acata los principios del derecho internacional y reafirma su adhesión a los derechos y obligaciones que emanan de la Carta de las Organizaciones y Organismos Internacionales a lo que se ha adherido. Lo dice el artículo 8 y emplea el verbo acatar. Pero aquí en Guinea se dice que la Constitución es superior al tratado, teniendo ese artículo 8 en nuestra Constitución, para que vea, porque nadie lo ha leído. Nos basamos en leyes de otras partes. Muchas gracias, Mariano. Muchísimas gracias, doctor Sergio. El tiempo es oro, pero vamos a hacerle rápidamente Un test. Podemos resumir esta entrevista que los profesionales en materia de derecho que se forman en esta escuela me he quedado con tres cosas básicas, las 3 R: razonamiento, retórica y la redacción. Un profesional en derecho debe tener habilidad, debe saber hablar. Debe ser una persona racional, convincente y debe tener capacidad para redactar documentos. Sabemos que no es un trabajo fácil, pero le agradecemos por ese trabajo que hacen desde su escuela. Le vamos a hacer un test que no tiene nada que ver con la escuela. Me gustaría saber cuál es su plato tradicional favorito, doctor Sergio. Mi plato tradicional favorito es manjar, Menja. bambucha. Muy bien. Muchas gracias. Su día más triste y el más alegre en toda su carrera profesional. El día más triste de mi carrera profesional, no sabría decirlo, pero el día más alegre es cuando salí de la corte. Porque siempre he querido ser abogado de libre ejercicio. En la corte aprendí mucho. Todo lo que hago aquí es gracias a la corte. Y hay que agradecer a lo que me pusieron en la corte. Entonces ahora mi deber es ayudar un poco a dar lo que a mí me han dado. Bueno, mi pregunta rápida. Usted ha dado una definición de la administración antes del abogado. A nivel como va el mundo hoy en día, ¿usted sigue sosteniendo que el ser humano sigue siendo un capital? ¿El ser humano sigue siendo algo que hay que administrar? ¿O al ser humano debe ser algo más y que debe ser valorar su talento? El ser humano, usted sabe que ahora, sobre todo en recursos humanos, no está bien visto tratar al ser humano de capital. Exacto. El ser humano es algo más, es algo más que capital. Exacto. Y ahora cuando hablan de responsabilidad social de las empresas, es justamente para que sepan que el ser humano es el centro de todo. En esto estoy totalmente de acuerdo. Ok, gracias. Mi pregunta es, ¿qué es lo que fácilmente le saca una sonrisa? A mí, Sí, lo que me saca una sonrisa es... con facilidad. Me acabo de reír lo que ha hecho Pergentino. Con facilidad me gusta reír.
Me gusta contar chistes y en la familia me gusta el humor. Si no puedo discutir y contar chistes con alguien, veo siempre programas de humor en la tele, ya sea la televisión española o como se dice, el Parlamento du Rire que hacen en Canal. Pero me gusta, yo creo que sonreír es un remedio a muchos males. Sí, doctor Sergio, nos están avisando que aún tenemos unos minutos. Por favor, preguntas que han enviado nuestros seguidores que me gustaría que les diera respuestas. Esta dice, me llamo Leticia desde Ensor. Enhorabuena, nos escribe desde Ensor. Necesito saber qué es ley fundamental. Le vamos a dar el gusto de responderle a esta pregunta. Pero la ley fundamental es la ley de leyes en un país. La ley que dice qué tipo de Estado queremos tener, qué tipo de individuos queremos tener. Porque hay una ley. Hay un artículo importante que dice que los ecuatorianos están obligados a vivir pacíficamente y respetar a los demás. Entonces la ley, el contrato de todos los guineanos es lo que llaman constitución, que hay que respetar porque nosotros hemos dicho que queremos un país de libertades, queremos un país, como acaba de decir Pergentino, donde el centro es la persona. Esto es la constitución. Muy bien, la última pregunta dice: buenos días, soy Eustaquia, finalista en Derecho, es decir, jurista, desde Buena Esperanza. En primer lugar, felicitar a don Sergio, ya que sus intervenciones y aclaraciones son bastante razonables en cuanto al profesional en Derecho se refiere. El punto de las consultas es muy importante también. Mi pregunta es, ¿un abogado debe ser una figura accesible o inaccesible al pueblo, ya que los honorarios tampoco son para baratos? El abogado tiene que ser accesible. He dicho que el principal canal de comunicación entre la administración y los particulares son los abogados. Accesibilidad significa, por ejemplo, en el trato a los clientes. Tenemos que tratar a los clientes por igual. Y además, ahora, la cuestión de ética y deontología obligan a que los abogados acierten un cierto número de casos sin cobrar honorarios. Muy bien, muchísimas gracias. Le tendríamos aquí todo el día. Estamos empezando la semana con estos temas que son fundamentales, porque el tema de la educación en cualquier parte del mundo es fundamental, sobre todo si nos referimos a los profesionales en materia de derecho. Vuelvo a decir, las tres R's son fundamentales: la retórica, el razonamiento y la capacidad de redacción, porque a día de hoy se echan en falta estas tres R's en el ejercicio de la abogacía en nuestro país. Doctor Sergio, esperamos que tenga una buena jornada. Muchas gracias y muchas gracias a todos por recibirme.